enfrentando gigantes. La tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Introducción. Posiblemente alguien que escuche hoy se encuentre enfrentando situaciones difíciles, ya sean familiares, de trabajo, financieras, de tristeza o depresión, que se levantan delante de tu vida como gigantes. Se te aparecen como los molinos de viento del Quijote y te impiden avanzar, porque son tan grandes que simplemente te derriban. Pero, ¿cómo quisiera Dios que un hijo suyo reaccionara ante esa situación? La tierra prometida. Veamos ahora lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ya estaba frente a la tierra prometida. Posiblemente Dios tenga algo para ti. Él le dijo a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y relata la Biblia que 12 espías salieron y recorrieron grandes distancias, vieron ciudades, campos sembrados, montes y ríos, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Finalmente, cuando regresaron, dieron la información y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían regresado con un racimo de uvas tan lleno de fruto que tuvieron que cargarlo entre 2 personas. Imaginemos la emoción de quienes los escucharon y vieron esas uvas, pues como lo había dicho Jehová, era una tierra rica en frutos, y ahí estaba la prueba. Pero, y el diablo entra en acción, solo 2 de los espías, Caleb y Josué, estaban convencidos de que deberían entrar de inmediato a poseer esa tierra. Ellos ya se veían comiendo del fruto de la misma. Con los ojos de la fe se veían triunfadores. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué estás tú viendo? ¿Pero qué pasó con los otros 10 espías que estaban viendo? Ellos también vieron una tierra muy fértil, con buenos frutos y con agua en abundancia, pero les faltaba fe. Por eso dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos tenían razón. Esos pueblos eran fuertes, sus ciudades eran grandes y tenían enormes muros, mientras que los israelitas ni siquiera tenían un ejército, pues hasta hacía poco habían sido esclavos en Egipto, solo que no estaban tomando en cuenta el poder de Dios. Olvidaron los milagros en Egipto, el cruce del Mar Rojo o el maná y las codornices. Ellos seguían viéndose como débiles esclavos,
¿Y nosotros? Dios ha hecho tantos milagros en nuestra vida y nos dice que podemos avanzar por los que faltan, pero seguimos sintiéndonos débiles, diciendo que los problemas son más fuertes que nosotros. Error que, para ellos, tuvo graves consecuencias, pero además inventaron otra excusa. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? La historia no narra que tuvieran alguna base para decirlo, pero sí espantaron al pueblo. ¿Qué estás viendo tú en tu vida hoy? Puede ser que también te hayas equivocado y no solo estés viendo problemas, sino que vivas imaginando terribles consecuencias. Claro que para entrar en la tierra prometida necesitaban ganar muchas batallas, pero ellos cometieron el error de enfocarse en ellas, en los gigantes y aún en las fábulas, como que la tierra se los podría tragar, y no en el Dios Todopoderoso que los había escogido, que los había liberado y que los acompañaba y guiaba. La Biblia te dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque si tú solo ves una tierra que te va a devorar, la fuerza de tus enemigos, tu debilidad o el daño que temes, el diablo seguramente triunfará. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos hizo una encuesta sobre los temores de la gente, y en ese estudio, realizado con miles de personas, se llegó a una conclusión impresionante. De todas las consecuencias negativas que esperamos, solo el 6% se concretan. Es decir, que nos preocupamos por 94 consecuencias que nunca llegarán. Pero lo menos importante es lo que diga un estudio del hombre, sino el consejo divino. Pon tus ojos en Jesús, pues Él es quien te llenará de fe. Pero en nuestra historia, los espías incrédulos querían realmente asustar al pueblo y por eso dijeron, también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos hablaban de gigantes, a quienes solo con la fe los podían vencer. Y tanto impactaron estas amenazas al pueblo que se negaron a seguir adelante. El capítulo 14 de Números relata la decepción y disgusto de Dios, pues a pesar de todos los milagros que Él había hecho para llevarlos hasta la tierra prometida, seguían siendo rebeldes. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y solo gracias a la intercesión de Moisés se salvaron del castigo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿A qué tipo de gigantes te estás enfrentando? Pues si tú reclamas promesas de Dios, tendrás gigantes que se te opondrán para que no las poseas. Gigante. Eso significa algo o alguien que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie.
Se aplica tanto para las personas como para las cosas. Así, se puede decir, este edificio es gigantesco, o el amor de una madre es gigante. Y existen muchas interpretaciones sobre sus orígenes, y aunque la Biblia hace una mención general, no lo explica a detalle. Yo he aprendido que cuando no se trata de nuestra salvación, Dios puede darnos datos interesantes, pero no completos, los cuales comprenderemos cuando estemos con el Señor. Como dijo Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero los gigantes bíblicos llevan la idea de enemigos poderosos, y a ellos cada uno de nosotros tenemos que enfrentar y vencer en nuestra vida cristiana. La Biblia relata diferentes tipos de enemigos que enfrentaron los israelitas. Veamos si alguno te es familiar. Los anaquitas. Estos eran fuertes gigantes descendientes de Anac, que vivían en el monte Hebrón, y representan los problemas y situaciones que en nuestra vida parece que nunca van a desaparecer. Los amalecitas, descendientes de Saúl, simbolizaban lo material, nuestra naturaleza carnal. Simbran tu economía, tu familia o tu vida espiritual. Te atacan en lo más débil, sobre todo cuando estás cansado. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y fatigado y no temió a Dios. Los hititas, estos eran grandes guerreros, inventaron el carro de batalla de 2 ruedas. Fueron los primeros mencionados entre las naciones que Israel habría de vencer. Representan temor, terror, depresión. Moisés acababa de morir y Josué estaba deprimido. Dios le habló para animarlo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor solo te pide que des el primer paso y de ahí Él te llevará de la mano. Los jebuseos. Estos fueron habitantes de Jerusalén a quienes derrotó Josué, pero siguieron viviendo en las colinas que rodean a la ciudad, convirtiéndose en una espina para el pueblo de Israel. Jebús significa el que pisotea. Este enemigo quiere convencernos de que no somos dignos de ser hijos de Dios. Representan esa fuerza que usa la acusación, el remordimiento y la culpa por nuestros errores y pecados, pues quiere separarnos de nuestra familia, de Dios y de su iglesia. Los amorreos, ellos buscan llevarte a la idolatría a través de ritos. Se registra que tenían un rey gigante, Og, rey de Basán, y Dios le dijo a Josué que los destruyera. Guarda lo que yo te mando hoy. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Los cananeos. Cananeo significa el que humilla, abate, derriba, quebranta, somete, subyuga. Viene de una palabra que significa
materialista o comerciante. El espíritu de codicia, ambición y egoísmo roba a los creyentes muchas promesas de Dios. Los cananeos son descritos en la Biblia como un pueblo grande y fuerte, que no será fácilmente derrotado, por lo que los israelitas necesitarían la ayuda de Dios, esa que Él prometió a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero ante esa rebeldía, ese temor a los gigantes, tienen que pasar más de 40 años. Y cuando finalmente Josué toma el lugar de Moisés frente al pueblo, después de ese pesado peregrinar por el desierto, la Biblia registra que Caleb le dijo: tú sabes que el Señor dijo a Moisés: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb le pidió a Josué que cumpliera la promesa de Moisés y que le diera el monte de Hebrón. Y a sus 85 años hizo desaparecer la raza de Anac, derrotó al gigante Arba y poseyó Hebrón, y la tierra descansó de la guerra. David y los gigantes. Pero hubo un hombre que desde joven trató con gigantes. Recordemos su batalla contra Goliat. Primero, el gigante mostró su tamaño. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. Medía más de 3 metros de altura y vino sin que nadie lo llamara. Así sucede en nuestras vidas. Los gigantes aparecen de repente y se presentan como superiores a lo que nosotros podemos, y quieren que creamos que también son superiores a nuestro Dios. Retó a todo Israel y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Se presentó como si fuera a quedarse a vivir ahí para siempre. Esos gigantes quieren que creamos que nunca se irán. Hoy te dicen: la escasez nunca se va a ir de tu vida. Vas a morir de esta enfermedad. Tu familia ya no tiene solución. Y vienen muchos pensamientos de preocupación a invadir tu paz y tranquilidad. Son palabras que, si las escuchamos, apagan nuestra fe y nos hacen caer en temor y desesperación. Después gritó: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él ponía las condiciones, se burlaba, les decía: no podrán contra mí. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y tenían gran temor. El temor paraliza y nos impide enfrentar a nuestro enemigo. Como él sabe que, si lo enfrentamos en el nombre del Señor, será destruido, hace todo lo que está a su alcance para destruir nuestra fe.
y para evitar que lo enfrentemos con la autoridad de Dios. Los gigantes, antes de la batalla, nos dicen que no podremos vencerlos, que nos irá muy mal por haberlos enfrentado. Ahora se convierte en una batalla de fe. Goliat no iba a rendirse fácilmente. Él maldice, amenaza y se alegra cuando algunos se dan media vuelta y se dedican a hacer otra cosa, pidiendo derrotados. Pero, ¿qué hizo David? Tomó sus armas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Nuestro equipamiento es espiritual. Necesitamos la armadura del espíritu para pelear contra gigantes. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Salir desarmado espiritualmente a la batalla significa perder de antemano. Preparó su arma y con su honda en la mano avanzó. Se acercó al filisteo. Para poder vencer no podemos retroceder ni por un instante. Las batallas en Dios se ganan hacia adelante, creyendo que Dios hará lo imposible. En respuesta, Goliat hizo varias cosas para asustarlo. Se acercó a David burlándose. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Pero David respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él tenía puesta la mirada en el Señor y caminó en su nombre. Entonces se transformó en una lucha entre Jehová, el Dios de David, nuestro Dios, contra los dioses de los filisteos. Y mostró su fe. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y corrió a atacarlo. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, con armas insignificantes. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. La piedra dio en el lugar preciso. No fue el tamaño de la piedra, sino el tamaño de Dios, nuestra roca, pues en el nombre de Jesucristo, nombre por sobre todo nombre, destruiremos al enemigo. Y David le corta la cabeza. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Nosotros, en el nombre del Señor, sabemos que Goliat nunca más se levantará para desafiarte. David y el pueblo persiguieron a los seguidores de Goliat. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron:
y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. También los compañeros de Goliat serán destruidos en el nombre del Señor. Y llegaron al campamento enemigo, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Ahí estaba todo lo que les habían robado. Cuando Goliat fue destruido, todo lo que le habían robado al pueblo de Dios fue restituido. El enemigo te devolverá la paz y prosperidad que te robó por años. Otro gigante. Pero podemos ver en la palabra de Dios que David, junto con sus hombres, mató cuando menos 3 gigantes más. Y finalmente se enfrentó a otro. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva. Los gigantes lo siguen atacando. Trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Satanás nunca se rinde. Su guerra continúa. Isbi-Benob significa el que vive en lo alto, y parece que simboliza al orgullo, a la soberbia, a la sobrevaloración de uno y el desprecio por los demás. La vida del cristiano es una lucha hasta el final. Pero David, luchando con este último gigante, nos deja otras lecciones. Los gigantes son mortales. Isbi-Benob tenía una lanza muy pesada y una espada nueva, esto es, muy afilada. Él prometió matar a David, porque al pecado le gustaría destruirte. David, quien no tuvo problemas con Goliat, pues había salido a pelear en nombre de Dios, ahora, confiado en su experiencia y triunfos, parece que no invoca su nombre, pues ya estaba cansado. El pecado es oportunista. El gigante atacó cuando él estaba caído. Abisai le ayudó. Uno de sus hombres le ayudó. Necesitamos de los demás. Pablo pedía ayuda a través de las oraciones de los santos, porque el pecado es demasiado fuerte para nosotros si nos confiamos. Solo podremos triunfar con la ayuda de Dios. David recibió ayuda, pues Dios puede usar a cualquier persona en nuestra vida y convertirla en una gran ayuda. Los resultados de ambas batallas fueron diferentes. Contra Goliat fue una gran victoria, pero contra Isbi-Benob casi le cuesta la vida. Eso nos debe hacer reflexionar que nunca debemos sentirnos tan expertos, tan espirituales, tan preparados, tan fortalecidos, que lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios para pelear nuestras batallas. Como Él mismo lo deja bien claro, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Poderoso gigante. Pero si tú estás sufriendo el embate de algún gigante maligno, en la palabra de Dios hay un mensaje de gran aliento para ti. A Jeremías, las autoridades religiosas lo habían encarcelado, azotado,
puesto en un cepo y metido en un foso, porque profetizó que los babilonios invadirían Judá. Y en medio de su sufrimiento dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Muchos gigantes querían destruir a Jeremías, pero en medio de semejante confusión, el profeta creyó y confesó que el único digno de ser llamado poderoso gigante es el Señor quien estaba con él. Y lo mismo puedes hacer tú. Conclusión: Dios ya te ha dado la victoria. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No importa de qué tamaño son los muros de las ciudades. No importa cuán poderosos sean tus enemigos. Ni siquiera importa si son gigantes. Él solo quiere que tengas puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda a David. Él fue un instrumento de Dios para vencer a Goliat. Pero no te confíes, jamás serás suficientemente fuerte para vencerlos tú solo. Dios puede mandar en tu ayuda a otros, como lo hizo con David. Si te ves rodeado de gigantes que te atacan, busca la voluntad de Dios para ver, como lo declaró Jeremías, junto a ti al poderoso gigante Jesucristo. No importa si eres un adolescente como David o un anciano como Caleb, siempre recuerda que en el tiempo difícil de tu vida, el Señor quiere glorificarse y capacitarte para que derrotes al enemigo y a sus gigantes. Dios bendiga su palabra.